¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, un nuevo programa en nuestra revista digital, una nueva entrevista, una nueva charla en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nos acompañan los amigos del Recreo Deportivo, quienes están desde Colombia. Nos van a hablar sobre este canal de YouTube que es bastante interesante, que realiza varias entrevistas. Ha tenido grandes personajes, ha tenido gente como Reinaldo Rueda, Mao Molina, ha estado Hernán Casiari, Jorge Barraza y muchos más. Son los primeros que se me vienen a la mente. Es un gran programa, muy divertido y sobre todo con la presencia de Juan Carlos Ortiz, el gurú, Juan Carlos Prieto, también conocido como el filósofo, y Gustavo Pérez como iluminado, que nos acompañan justamente en este programa. Un saludo para ustedes y bienvenidos a Tercer Fútbol. Vamos desde el inicio, Juan Carlos. ¿Cómo se da la idea del Recreo Deportivo? ¿Desde cuándo inician con este programa? Bueno, primero que todo, Martín, muchas gracias por la invitación. Faltó decirte que entre los grandes invitados al Recreo Deportivo estás tú, que estuviste en el programa del Recreo. Entonces, maravilloso. Bueno, mira, básicamente, como ves, somos 13 amigos acá, que somos Carlos, el filósofo, el iluminado y el gurú. Y somos compañeros prácticamente desde la infancia. Vivimos en Bogotá muchos años, después cada uno cogió un camino. Yo vivo en Estados Unidos, Carlos vive en Canadá, Gustavo vive en Colombia. Y en épocas de pandemia estuvimos muy encerrados, como bien sabes, pero siempre compartimos espiritualmente desde adolescentes los deportes. Hablábamos mucho de deportes, nos reuníamos, íbamos al estadio juntos. Y cuando llegó la pandemia, nosotros somos un producto de la pandemia, porque cuando la pandemia nos encerró, empezamos a hablar y a armar Zooms prácticamente todas las semanas para hablar y entretenernos del encerramiento. No, el objetivo todavía no era un programa, era compartir y limpiar un poco la cabeza y hablar. Y a medida que empezamos a hablar con más frecuencia y empezamos a hablar con más orden, nos dimos cuenta que estábamos calentando un programa. Y ahí vino la idea de hagamos un programa. Entonces ahí viene el desarrollo del programa y lanzamos un programa en plataforma YouTube. Luego entramos a coordinar con una compañía muy importante en Latinoamérica de discos, que es una productora que se llama Codiscos, quien nos produce el programa. Codiscos produce el Recreo Deportivo. Y empezamos a establecer esta idea de hacer un programa que fuera, inicialmente éramos nosotros hablando, pero después dijimos, empecemos a traer entrevistas. Tenemos la capacidad de hacer varios entrevistadores con un entrevistado, para generar una dinámica muy interesante y siempre buscando que fuera como una tertulia de casa. Ese fue el origen. Somos Pandemia. Comenzamos en el 2020 en plena pandemia. Carlos, qué interesante lo que nos cuentas de que son amigos desde hace varios años. Carlos, cuéntanos cómo surge esa amistad, dónde son amigos y qué es lo que tienen en común. Pues mira, hay varias cosas. La primera, compartimos, y con las buenas tardes para los hermanos del Ecuador de Tercer Fútbol, que deben ser múltiples seguidores de Martín de hace tiempos en este gran programa. Entonces, te decía, Martín, que íbamos al estadio, digamos, eso fue uno de los puntos. Luego fuimos rivales de equipos de fútbol, jugábamos así, equipos de barrio a nivel aficionado completamente, y ellos eran dos importantes jugadores de un equipo del Helvecia, y yo era el manager de un equipo del NAFC, Nueva Autopista Fútbol Club. Y luego compartimos en la universidad, la verdad, especialmente, los tres estudiamos en la misma universidad, la Universidad Javeriana. Con el iluminado con Gustavo pues estábamos cerca, él es ingeniero industrial, yo soy economista, y compartíamos una playita, digamos que es una especie de campito. Y ahí eran conversaciones y charlas futbolísticas interminables, mientras que el gurú, que estaba en la zona de comunicación social, él era el que estaba rodeado de 880.500 mujeres hermosas. Entonces, él no iba a visitarnos, pero sí pasaba ocasionalmente, obviamente. Pero yo diría que fue la sumatoria de las tres partes donde nos hicimos amigos. Y como te digo, literalmente también, o sea, todo comenzó, yo te diría, en los años de adolescencia, más o menos, hace rato. Ellos sí se conocen porque comparten el mismo colegio, incluso yo creo que desde kinder, algo así, ¿no? Yo solo quiero sumar una cosa antes de que entre el iluminado, Martín. Sí.
Dos, que somos el Iluminado y yo, somos los más decentes de este programa porque somos el equipo rojo de Bogotá que se llama el Santa Fe. Y el filósofo es de Millonarios, que es como el archirrival ahí histórico, clásico, pero entonces somos de castas distintas, pero somos muy buenos amigos. Listo, Iluminado, qué pena con la introducción. Sí, justamente, Iluminado, Gustavo, cuéntame, decía que iban al estadio, que se conocen desde ir, y justamente entiendo que al Campín, ¿cómo llevaban justamente eso de unos de Santa Fe, otro amigo de Millonarios? ¿Cómo era ese ir al estadio juntos? Pues en esa época, en los 80, bueno, con el saludo para nuestros amigos y hermanos ecuatorianos y para ti, Martín, invitarlos también a que revisen nuestro canal y si se pueden suscribir, es gratuito por ahora. Entonces, bueno, nosotros sí, claro, íbamos al Estadio del Campín, íbamos a los clásicos. Nosotros éramos bastante aficionados, fuertes al Santa Fe, y Carlos llevaba, no solamente él, es un temperamento bastante, digamos, tranquilo y pacífico, llevaba unos amigos que eran un poco más agresivos. Entonces recuerdo mucho clásicos de Santa Fe Millonarios donde se calentaban los ánimos y nosotros torciendo por Santa Fe y generalmente Millonarios le ganaba al Santa Fe. Entonces eran clásicos bien divertidos y que pues, se podían compartir las hinchadas en esa época, afortunadamente. No se mataba, no Iluminado ahí, ¿no? Ahí en esa época no se mataba la gente tanto, ¿no? No, la gente no se mataba, las barras no eran tan agresivas como hoy en día. Hoy en día en el Campín, yo imagino que al igual que en el Ecuador, es muy complicado en un clásico Santa Fe Millonarios dejar entrar a las dos hinchadas porque pueden terminar en una tragedia. Pero sí, era bien divertido y compartíamos mucho los clásicos principalmente. Justamente, cuénteme también, ¿jugaban fútbol? ¿De qué posiciones jugaban cada uno? Empecemos por ti, Juan Carlos. ¿Cómo llevabas del fútbol quizás en tu adolescencia, en tus épocas de universidad o incluso actualmente? Bueno, a mí me fascinaba jugar fútbol, era mi gran pasión de la vida. Yo era puntero izquierdo o número 10, jugaba o en el medio campo como armador, o la punta izquierda me encantaba porque además soy un zurdo, no político, sino zurdo, que quede claro, si no el Iluminado me regaña, zurdo de pierna absoluto, y me encantaba el fútbol y siempre fui jugador del equipo del colegio, luego de la universidad, y yo soñaba con ser profesional, Martín. Algún día para mí el sueño era poder llegar a las inferiores del Santa Fe, pero estuve jugando fútbol un accidente y me rompieron el talón de Aquiles. En una patada brutal, y hasta ahí llegué históricamente. El Iluminado también tuvo dos posiciones. Él era lateral, marcador de punta y arquero. También fue un gran arquero. Él jugó en esas dos posiciones. El filósofo era más manager. Él era más el que daba indicaciones, organizaba datos, organizaba temas. En el equipo de su colegio que se llamaba el San Carlos, y después obviamente con temas universitarios. Entonces cada uno tenía roles distintos y como posiciones distintas. A diferencia de Martín, que sí estudió para director técnico, ¿no, Martín? Sí, justamente hice el curso. Sí. Carlos, justamente, ya que estás en minoría, también me surge la pregunta. Un hincha de Millonarios que comparte con dos de Santa Fe. ¿Cómo se vivían y también cómo se viven actualmente esos clásicos de Millonarios de Santa Fe? Mira, yo te diría que tuvimos la fortuna de vivir esos clásicos en una época en la cual tú te podías mezclar si querías. No pasaba de chiflar de pronto, pero digamos golpes. Yo no recuerdo una sola vez que me haya alguien amenazado o que de nuestro equipo hayan amenazado a un rival. Te diría que era bastante pacífica la cosa. Hoy en día yo te diría que es más complicado. La verdad es que ya las barras no se mezclan. Santa Fe es dueña, digámoslo así, de la barra de la parte sur del estadio, Millonarios de la parte norte, y con decirte que a veces cuando el local es Santa Fe, por ejemplo, el estadio es totalmente rojo, cuando el Millonarios es totalmente azul. A veces creo que prestan la tribuna, pero normalmente los separan, y yo creo que es una buena idea para evitar conflictos. Justamente, Gustavo, ya entrando un poco en materia de lo que es del recreo deportivo,
cuéntenme un poco cómo es el proceso de cada programa, cómo se organizan ustedes, cómo llegan a dialogar y decir invitemos a esta persona, tengo esta opción, y cómo estructuran, cómo es la organización de cada programa. Bueno, digamos, inicialmente el programa nació únicamente nosotros 4 con otros 2 amigos que también formaban parte del equipo, y cuando los otros 2 se retiraron, nosotros quedamos en la disyuntiva de si seguir con el mismo formato de conversar nosotros 3 o invitar personas relacionadas de alguna manera con el deporte o que en su actividad pudiera equipararse a la actividad deportiva. Y llegamos a la conclusión de que para darle más dinamismo y más variedad al programa era conveniente invitar gente de afuera. Y realmente el motor, pues el 90% de las personas que han llegado al programa llegan invitados por Juan Carlos, que tiene una base de gente conocida impresionantemente grande, de diferentes nacionalidades y diferentes profesiones. Entonces realmente generalmente él nos confirma, nos dice vamos a invitar a determinada persona, su enfoque va a ser él se encarga de más o menos de esto, y ya cada uno de nosotros hace la respectiva búsqueda de antecedentes, etcétera, y ya llegamos al programa y interactuamos realmente sin ningún libreto preestablecido ni ningún formato. Sale muy como si fuera una charla en una sala de una casa. Entonces yo creo que eso le da como más frescura a las charlas con los invitados. Quisiera agregar, Martín, de pronto, como comenzamos desde muchachos, desde chicos, tal vez estamos acostumbrados y hay una cierta química, una cierta alquimia, diría yo, con la cual logramos, tal vez sin pisarnos mucho los pies, tener una armonía suficiente, y el invitado, la verdad, muy cómodo, y nos ha funcionado. La verdad, debo reconocer ese sistema. Y debo reconocer que uno se siente muy, muy a gusto conversando con ustedes, la verdad. Juan Carlos, cuéntame un poco, ya nos hablaban de que tú tienes una nutrida agenda. ¿Cómo es ese contacto por ahí con los personajes? Y como decíamos, grandes personajes como Reinaldo Rueda, Juan Pablo Meneses, entre otros. ¿Cómo se logra ese contacto, esas relaciones públicas, por decir así? Mira, básicamente, lo primero que te quiero decir es, tenemos una armonía increíble. O sea, la relación que tenemos entre el iluminado, el filósofo y el gurú es una armonía, pareciéramos como una banda de rock que funciona. Y somos absolutamente sinfónicos, nos coordinamos muy fácil y tenemos actitudes espirituales que son muy positivas. O sea, es un equipo realmente no solo efectivo, sino absolutamente modular. Funciona muy bien. Nos entretenemos estando juntos. Y esa parte es súper valiosa. Lo segundo es, desde la perspectiva, los invitados son muy importantes, así como el formato de entrevista. El formato de entrevista siempre lo hacemos positivo. Esto es algo que siempre hemos hablado con los tres me refiero a Carlos y a Gustavo. Y a nosotros nos encanta sacar cosas positivas, porque hay tanta carga negativa en este mundo y todo el mundo atacándose con todo el mundo, y los mejores entrevistadores creen que son los que llegan con un cuchillo a sentirse más inteligentes que el entrevistado. A nosotros no nos interesa eso. Nos interesa, como ya lo viviste, invitarte como si fuera nuestra casa y a tener una conversación positiva, agradable, que te sientas cómodo, porque cuando uno está cómodo saca las mejores cosas. Y lo tercero es, mi vida profesional ha sido una vida en que yo he dado vueltas, he manejado empresas por el mundo, entonces he tenido la fortuna de generar un network muy grande por el planeta, porque he trabajado prácticamente por todos lados. Y eso ha permitido conocer deportistas, empresarios, políticos, y un esquema de escritores, artistas, músicos. Y eso ha sido un tema muy importante para establecer es como una especie de network espiritual que has tenido. Y vas viendo tú que un concepto como el recreo deportivo, que es deportivo, pero en el fondo es un recreo, es un tema, un buen espacio, es un buen momento, es un rato agradable, pues está adaptado no solamente al deporte per se, sino a la vida, y es la vida como el factor principal. Entonces, con base en eso hemos venido articulando, y siempre un entrevistado te lleva a otro, porque la cadena de conectividad es muy importante. Incluso hay personas que siguen el recreo deportivo que también nos mandan ya hacen parte, que nos mandan ideas, nos conectan con personas. Entonces se ha creado como una fuerza
espiritual muy grande alrededor de movernos y conectar con mucha gente que nos ayuda a conectar con otra gente. Y esto es infinito, Martín, esto es infinito, ¿no? Claro, y continúa, es como una cadena que no deja de tener nudos que van atando y siguen anudándose. Y hemos traído desde una persona de un nivel muy bajo hasta presidente de un país, y eso nos encanta, ese rango amplio de cosas. Sí. Y Carlos, cuéntame, son varios años ya, hablábamos desde la pandemia, si no estoy mal son más de 250 entrevistas. Eso quiere decir que hay una constancia, que hay una permanencia. ¿Cómo se ha logrado esa constancia, esa permanencia, que no haya un desgaste, que no haya un cansancio y esto sigan motivados a lo que viene? Claro, Martín. Mira, yo te diría, a ver, dos cosas. La primera, cuando hacemos una entrevista y yo digo, bueno, qué interesante, qué maravilla, vamos a ver cómo nos va en la próxima, y tú ves otra nueva historia completamente diferente. No se repite, yo nunca he sentido, repetimos tema, puede ser dos futbolistas y sin embargo la dinámica es diferente. Entonces yo te diría es eso, por un lado, son historias todas totalmente diferentes y eso lo motiva a uno. Y segundo, hay una frase que se me ha quedado, que para mí es la principal enseñanza, y siempre pienso la famosa frase, el próximo programa va a ser el mejor. Curiosamente hay uno que no hemos publicado, que fue el del 10 del equipo paralímpico de fútbol, que de una vez les anticipo, es espectacular. Entonces yo creo que es eso un poquito, Martín, como estar conscientes que no hemos llegado al final, que esto sigue, que el esfuerzo ha valido la pena y que seguramente el próximo va a ser mejor que el anterior. Eso de pronto es un poquito el motor más importante. Gustavo, cuéntame otro dato curioso que se me ocurría. ¿De dónde surge el nombre del Recreo Deportivo? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, eso fue una lluvia de ideas que tuvimos cuando íbamos a iniciar con el proyecto, y cada uno iba lanzando un nombre que consideraba apropiado para el programa, y finalmente llegamos a dos finalistas. Yo no sé si mis compañeros recuerdan, uno era obviamente el Recreo Deportivo, no recuerdo quién fue el que lo trajo a colación, pero ¿ustedes recuerdan cuál era el otro nombre? Yo me acuerdo, era Cónclave. Pues creo que había, ese también estaba, pero me parece que los dos finalistas fueron este y Oriental General. Y Oriental General, que era la tribuna, correcto. Era la tribuna en donde nos encontrábamos a ver los partidos de fútbol. Pero llegamos a la conclusión de que Oriental General de pronto era muy sesgado hacia el fútbol exclusivamente, no involucraba a otros deportes. Entonces finalmente terminamos escogiendo el Recreo Deportivo como el nombre del programa, porque el recreo pues es algo que le gusta a uno desde chiquito, y pues deportivo porque generalmente estaba muy enfocado hacia temas relacionados con el deporte. Y el logo sí fue una colaboración del Gurú. Gurú lo consiguió, y la musicalización de un compañero, un amigo del Gurú, el compañero del colegio también, es músico y nos hizo la música muy rápidamente. La verdad que la música es bastante agradable, es bastante llamativa, y desde ya conduce a un ambiente agradable de una charla. Conectas de uno, ¿no? Escuchas la música y ¡tum! Ya de una vez. Sí, la verdad que es suena bastante bien y llama la atención para adentrarse a lo que se viene. Juan Carlos, y le voy a preguntar a cada uno posteriormente, cuéntenme cuál es por ahí la entrevista que más le has llenado a cada uno, que de la que más les ha impresionado, la que más cada uno ha sacado un mayor provecho. Mira, son muchas entrevistas, pero sabes que discutíamos eso y que la pregunta queda perfecta porque estuvimos hablando con el iluminado y el filósofo hace poco sobre ese tema. Mira, para mí hay muchas favoritas en un top 20, pero tengo una que a mí me llegó al corazón en especial porque fue inolvidable, y es en mi época de adolescente santafereño del equipo. Había un jugador que era el crack del Santa Fe, crack de cracks, tal vez de los mejores delanteros que yo he visto, y obviamente jugando con Santa Fe, y fue goleador 2 veces seguidas del campeonato colombiano. Y es un argentino que se llamaba Hugo Ernesto Gotardi. Se llamaba en el momento del programa, recuerdo, se llama Hugo Ernesto Gotardi, y haberlo entrevistado a él para mí fue como ir a Disneylandia. Porque era como todas las versiones de mi vida, de mis sueños, de mi idolatría de adolescente, y poder hablar con él ya como una persona más adulta fue muy emocionante.
y además fue una entrevista lindísima porque era un personaje de un corazón increíble, pero es poder darle carne y volver realidad a un sueño que tenías en mente de una persona absolutamente idolatrada. Ya, muy querido, ¿no? Muy simpático, Sí. muy cálido. Muy cálido. Carlos, cuéntame, ¿cuál ha sido esa entrevista que a ti te ha marcado? Sí, mira, también te diría que es difícil escoger, pero la primera entrevista a un personaje famoso que tuvimos, que se llama Víctor Mora, un atleta que incluso participó en los Juegos Olímpicos del 72, imagínate, hace muchísimos años. Y él se volvió muy famoso en Colombia porque ganaba muy seguido la maratón de San Silvestre el 31 de diciembre en Brasil. Entonces, generalmente pasaban por televisión la carrera de San Silvestre y Mora la ganó varias veces. Creo que tiene el récord, creo que son 4 o 5. Y entonces, generalmente llegaba uno un 31 de diciembre y salía, y todo el mundo preguntaba, ya va a ser la hora de San Silvestre, que era medianoche de la carrera, y corra a verla por televisión, y Víctor Mora generalmente ganaba. Pero al mismo tiempo, para darte un contexto, cuando él estuvo en los Olímpicos del 72, aunque eso nos lo contó, pero pues no lo vimos, él regañó al presidente Misael Pastrana Borrero porque no le dio el portaestandarte de la delegación colombiana. Entonces yo digo, cuando nos dijo Víctor Mora que sí a la entrevista, yo pensé en esto, si regañó al presidente Pastrana, ¿qué esperamos nosotros? En esto nos regaña también. Y resultó, te digo la verdad, una de las personas más cálidas, simpáticas que te puedas imaginar, una empatía increíble con él. Gustavo, cuéntame sobre tu entrevista más impactante para ti. Pues yo vuelvo sobre el mismo punto de mis dos compañeros, y es que tengo muchísimas que me gustaron mucho. En este momento se me viene a la cabeza dos. La de el periodista Barraza, Jorge, personaje que con un poder de síntesis impresionante, que con 4 palabras te transmite un mensaje muy grande y muy claro. O sea, una capacidad de conectar, de expresar lo que piensa en muy pocas palabras, que me sorprendió mucho, y la calidez también. Pero digamos, si me tocara escoger una sola de todas las que hemos hecho, yo creo que me inclinaría por la que le hicimos al torero colombiano César Rincón. tremendo. Porque realmente yo los seguí desde que recibió la alternativa. Escuché la corrida por radio cuando le dieron la alternativa, lo vi torear varias veces en la plaza, y tiene una vida ejemplar en cuanto a superación de dificultades y de enfrentar los riesgos y superarlos. Entonces siempre me ha llamado la atención la forma como él ha llevado su vida, y me sorprendió mucho la sencillez con la que nos recibió y nos habló de toda su carrera. Me encantó esa entrevista. Tremendo. Y ahora le replanteo de otra manera la misma pregunta para cada uno. ¿Quién falta por entrevistar? ¿A quién desearían entrevistar cada uno? ¿Quién tendrían en mente si tuvieran la posibilidad para entrevistar? Juan Carlos. Bueno, yo ya lo he expresado espiritualmente porque ando obsesionado, Martín, y a mí me encantaría tener de entrevistado a Pogačar, al ciclista eslovenio, que me encanta el ciclismo, pero este es un señor que está a un nivel históricamente superior, y sería un sueño para mí global poder tener a Pogačar. Bueno, quién sabe, vamos a tratar de mover todas las posibilidades, pero Pogačar sería un sueño. Carlos. Sí, mira, Martín, yo lo he pensado también mucho, y me gustaría tener a Mariana Pajón, que es la única colombiana, de hecho, que ha ganado 2 medallas olímpicas de oro. También ganó una plata, creo, pero digamos, la única que ha ganado 2 de oro en diferentes juegos. Y es una persona, no sé, muy positiva, muy querida, muy simpática. Y a mí me parece que entrevistar mujeres tiene un magnetismo extra. Es increíble esa entrega y esa grandeza que ella tiene. Me encantaría, la verdad, que estuviera con nosotros. Gustavo, en tu caso, ¿a quién entrevistarías? A mí me encantaría entrevistar a Nairo Quintana, porque es el ciclista. Colombia ha sido un país muy aficionado al ciclismo desde hace mucho tiempo, y hemos tenido grandes ciclistas, pero siempre habíamos pensado que el Tour de Francia no se podía ganar, que era imposible para los colombianos. Y resulta que llegó Nairo Quintana
de un pueblo de Boyacá, muy pequeño, un sitio bastante escondido, digamos, en las montañas de Boyacá, y nos sorprendió con que obtuvo un segundo lugar en un Tour de Francia, y le dijo a los ciclistas colombianos: el Tour de Francia lo podemos ganar. Y realmente él hubiera podido ganar el Tour de Francia si no se hubiera tenido que encontrar con unos monstruos que existían en el momento que se lo impidieron. Pero me encantaría entender cómo una persona que sale de las montañas de Boyacá llega a estar a punto de ganarse el Tour de Francia, un deporte que exige hoy en día de unas características físicas impresionantes. Y él no es muy alto, él no es que sea una persona de una contextura muy grande, pero sí tiene un corazón enorme, entonces me encantaría ver cómo llegó él hasta allá. Bueno, ahí me surge otra pregunta, y es que los tres coinciden prácticamente en ciclistas. Prácticamente, increíble, cierto, sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso me llama la atención de cómo que me respondan y me cuenten cómo en Colombia se ha concebido el ciclismo, por qué el ciclismo tiene tantos aficionados y tiene tanto impacto en Colombia. Juan Carlos. Pues mira, es que todos nacimos con fútbol y ciclismo. Eso es una cosa, era una sangre continua. Todos íbamos al estadio, pero no nos perdíamos la vuelta a Colombia. Era algo, es cultural, el ciclismo es cultural. Yo de chiquito montaba, jugaba fútbol y montaba bicicleta. El otro gran pasión era subir montañas, y seguimos a Carapaz. O sea, nosotros aquí le hacemos fuerza a Carapaz, pero toda. Entonces, te diría que culturalmente en Colombia esos dos deportes son muy cercanos a la vida de las personas, pero o sea, el fútbol es muy fuerte como lo es en Ecuador, pero el ciclismo es mágico porque es un deporte alternativo en Colombia que es igual de fuerte e importante al fútbol. Ahí cerrando, Carlos, sí. ¿vas a decir algo? Solamente iba a decir, el ciclismo también tiene la ventaja que como tú sales a la calle, digamos que es gratis. Esa cercanía entre la gente y los deportistas es importante, y te diría yo que hace tal vez 30, 40 años era aún más fácil llegar a los ciclistas. Ellos se confundían con el público, y ahora pues es más complicado, pero es un deporte que yo creo que nació con el pueblo, digámoslo así. Claro, totalmente. Para ir cerrando, aprovecho, Gustavo, cuénteme y el que quiera responder también, ¿qué se viene en el Recreo Deportivo? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué entrevistados por ahí podemos ver a futuro? Pues yo tengo entre el tintero, y ya me dio el sí, pero imagínate, en octubre del año pasado me dijo: en octubre voy a estar por fuera, llámame en noviembre. Y ya vamos en octubre de este año y no lo hemos vuelto a llamar, porque es que nos llegan invitados, uno detrás de otro. Entonces a veces no alcanza uno a meterlo dentro del horario, pues, digamos, para poderlo agendar. Es un comentarista de ajedrez que se llama, ahora se me fue el nombre, es este español. Sí. Se me fue ahorita, se me escapó el nombre. Leoncho García. Ya yo no lo conocemos, le escribí por Twitter, le dije: por favor, ¿nos podrías conceder una entrevista? Y dijo: claro que sí, y debe estar todavía esperando que le confirme. Entonces probablemente sea él el que yo espero tener próximamente. Qué interesante cómo ahora las redes sociales permiten tener un contacto más cercano, ¿no? Una facilidad para poder acercarse a los personajes, cosas que antes, si no tenías un conocido que te pase el teléfono, o algún periodista que te dé su número, era muy difícil llegar a los entrevistados. Finalmente, cada uno un mensaje que tenga para dar sobre el Recreo Deportivo, una invitación para que el público de Ecuador se anime a consumir el Recreo Deportivo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el Recreo Deportivo es un espacio positivo, agradable. Siempre te vas a recargar de energía positiva. Y no es un espacio de deporte, es un espacio de la vida. Y obviamente el deporte es un vehículo para la vida, porque nos hemos dado cuenta que los valores del deporte son los mismos valores de la vida. Y eso es súper valioso. Y lo segundo que iba a decir es que estamos absolutamente, como Recreo Deportivo, no es un programa colombiano, es un programa que está por todos lados. O sea, nosotros estamos viviendo, esto es un triángulo: Estados Unidos, Canadá, Colombia, y cubrimos hoy Latinoamérica, Estados Unidos, España. Tenemos seguidores que nos siguen por todo ese triángulo. Uh-huh. Eso nos encanta, ¿no? Somos como latinos globales por el mundo,
y terminar diciendo que estamos y somos muy seguidores también del deporte ecuatoriano, de lo que ha venido pasando con Ecuador, sobre todo a nivel del fútbol, lo que está pasando, o sea, el fenotipo ecuatoriano está siendo impresionante y estamos realmente emocionados con lo que puede llegar a ser Ecuador. Y el ciclismo, ver lo que ha hecho Carapaz es ver lo que puede seguir haciendo el deporte de ciclismo ecuatoriano, y de ahí súmale todos los personajes maravillosos que puede haber alrededor de la. Así que saludos y a todos en Ecuador, y somos de la misma casa. Sí, perdón. Carlos. De acuerdo, mira, ¿no? Pues Juan Carlos prácticamente lo dijo todo, pero yo agregaría de pronto, claro, hemos tenido invitados, digamos, incluso de Brasil, brasileros, argentinos, chilenos, ahora contigo, Martín, ecuatorianos. La familia latinoamericana crece, así que yo diría, para mí, o sea, Ecuador es una especie como de, al fin y al cabo compartimos la famosa Gran Colombia. Ecuador es un país hermano, o sea, eso que no quede la menor duda, y sin duda alguna es más lo que nos une que lo que nos podría llegar a separar. Así que yo pienso que, siendo el Recreo, yo pensaría un bastión de positivismo, de lazos, de amistad, de unión. Pues no me cabe la menor duda que con hinchas ecuatorianos, con fanáticos ecuatorianos, no solo del deporte sino de la vida, porque como decía Juan Carlos, son historias de vida, pues habríamos una perfecta amalgama con ellos. Gustavo, tu mensaje final. Pues, hombre, yo gratamente sorprendido con el crecimiento del fútbol ecuatoriano. Me sorprende cómo ha crecido, como la fuerza que tiene, la velocidad. Y yo digo, si Colombia hubiera tenido proporcionalmente la misma evolución del Ecuador en su fútbol, probablemente Colombia sería campeón mundial, porque es que nosotros hace no muchos años, cuando íbamos a enfrentar al Ecuador, contábamos con los 6 puntos de la eliminatoria. Hoy en día decimos, bueno, vamos a ver si sacamos los 3 y los 3, cada uno de a 3. Y muchas veces nos vemos superados por los ecuatorianos, porque tienen mucha fuerza, uno les ve como esa enjundia, yo a veces digo, tienen la misma garra, la misma enjundia que tienen los uruguayos, pero tienen una más calidad técnica a veces. Entonces, sorprendido gratamente con la evolución del fútbol ecuatoriano, y los invitamos a que nos sigan. Listo, muchísimas gracias, Juan Carlos, Gustavo, el gurú, el iluminado y el filósofo. Muchas gracias por estar junto a nosotros en Tercer Fútbol. Una gran charla. La verdad que si el Zoom no nos limitara el tiempo, podríamos conversar muchos minutos más, y que bueno, justamente valga la pena para que no sea la última vez que conversemos, y sigamos en contacto y difundiendo los contenidos que tanto desde Tercer Fútbol y Recreo Deportivo, coincidencialmente en un tono positivo, buscan que la gente se empape de nuevos temas y nuevos personajes en una buena onda. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y a ti muchas gracias, y somos de verdad que programas hermanos, así es como decía, totalmente. Así que gracias por el tiempo y por el espacio, y bueno, seguimos de la mano. Cualquier cosa que podamos hacer conjuntamente, maravilloso. Encantado, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, un abrazo.